Fragmentos de la Sabiduría Hiperbórea, volumen 2, inciso Tirodingibur, el símbolo sagrado del Virya. Artículo C. Semiótica psicológica y runa noológica. La dualidad real del Virya, la diferencia esencial entre el espíritu encadenado y el sujeto anímico, fundamenta el criterio de la sabiduría hiperbórea, por el cual se distingue entre lo psicológico y lo noológico. En base a este criterio hemos definido, por ejemplo, a la ética psicológica del Pasú como opuesta a la ética noológica del Virya. Pues bien, la misma distinción cabe realizar en todo cuanto se refiere al estudio de los signos, atendiendo al principio de que las runas no son signos arquetípicos. Las runas, en efecto, son signos increados, es decir, no creados por el demiurgo, aunque su comunicación por Wotan a los Viryas hizo posible que fuesen interpretadas arquetípicamente, al ser percibidas por el sujeto racional. Las runas, entonces, han sido afirmadas en el contexto axiológico e incorporadas como objetos culturales. De esa manera, el contexto axiológico las sostiene en la superestructura, en tanto que el contexto de la estructura cultural interior le concede un significado arquetípico. Pero se trata de una ilusión, de una construcción sémica que interpreta arquetípicamente a la runa, no de la runa en sí. En un trasfondo último, la runa permanece increada bajo el signo rúnico. Por eso, cuando el iniciado hiperbóreo percibe al signo rúnico, tienen lugar dos aprehensiones, una psicológica, efectuada por el sujeto racional sobre la forma arquetípica de la runa, y otra noológica, por parte del yo despierto sobre la runa increada. El estudio convencional de los signos, incluidos los signos rúnicos, da lugar a una ciencia denominada semiótica. Sin embargo, por ser estos signos meros objetos culturales, es fácil comprender que la semiótica no puede alcanzar a las runas increadas, sino solo a su forma cultural o a su significado cultural. Evidentemente, este alcance está limitado a las posibilidades del sujeto anímico. En una palabra, la semiótica así definida, como ciencia que estudia los objetos culturales, signos, es una ciencia a la medida del Pasú, una ciencia psicológica. Es claro que para comprender a las runas increadas será necesario contar con una ciencia noológica, una ciencia que sólo tendrá sentido para el yo despierto del iniciado hiperbóreo. Tal ciencia es la rúnica noológica, puesta a disposición del iniciado por la sabiduría hiperbórea. Por supuesto que aquí no desarrollaremos a la rúnica ni exigiremos que se la entienda completamente. Para lograr su comprensión es imprescindible, fundamentalmente imprescindible, ser un iniciado hiperbóreo, haber dado el segundo paso de la solución de Wotan y poseer el yo resignado con el arquemo naodal. Lo que haremos por ahora será señalar brevemente las diferencias que distinguen a la semiótica de la rúnica y definir el principio que debe regir la aplicación de las pautas en el análisis rúnico. El objeto de estudio de la rúnica son las runas increadas y el principio fundamental en que se basa afirma que las runas reveladas por Wotan son signos increados, principio cuyo significado ya fue explicado. En los variados signos rúnicos, las runas pueden aparecer unidas en distintas configuraciones de formas arquetípicas, como por ejemplo el signo rúnico laberinto exterior. Mas por la acción incomprensible de la llave Kalachakra, cada signo rúnico se haya referido a una runa increada.
En la rúnica, el principio de la runa increada se utiliza para definir una especie de análisis de símbolos, que consiste no en descomponer la estructura de elementos arquetípicos que forman el signo rúnico, sino en desintegrar la superestructura de conexiones de sentido que lo refieren a las runas increadas, dejándolas expuestas para la aprehensión noológica del yo. El análisis semiótico puede ser incluso metafísico, llegando a revelar al sujeto consciente la composición arquetípica de cualquier signo. El análisis rúnico, en cambio, va más allá de lo metafísico, es decir, más allá de lo arquetípico, pues revela al iniciado hiperbóreo las runas increadas, los signos que proceden del origen del espíritu encadenado, los signos que constituyen el símbolo del origen. Para aplicar el análisis rúnico a un signo rúnico complejo, cualquiera, la rúnica suministra pautas concretas a los iniciados hiperbóreos. Tales pautas exigen que el análisis rúnico sea precedido por un análisis semiótico de la morfología estructural del signo rúnico, es decir, por un análisis que revele el grado de deformación cultural del signo rúnico con respecto a su forma original. Es evidente, por ejemplo, la diversidad de formas culturales que presenta el signo laberinto exterior, todas las cuales se han derivado de Tirodingibur. Entonces, un análisis rúnico de alguno de estos signos con el objetivo de desintegrar la superestructura de conexiones de sentido y acceder a las runas increadas, exige una previa determinación morfológica de su deformación con respecto a Tirodingibur. En vamos a concretar este ejemplo estudiando la deformación de los signos laberinto exterior mediante la aplicación de un método de la sabiduría hiperbórea. El análisis rúnico subsiguiente, sin embargo, no podremos describirlo por consistir en una técnica propia de los iniciados hiperbóreos. Empero una descripción general de la rúnica noológica, referida a la semiótica psicológica, ha de permitir intuir algo más sobre las runas increadas y sobre el análisis sémico. Consideremos algunos signos complejos, objeto de estudio de la semiótica, por ejemplo, la palabra escrita, compuesta por letras, o la cifra escrita, compuesta por signos numéricos. Como sabemos, el sentido de estos signos está determinado por el contexto axiológico, por las conexiones de sentido que los unen al conjunto de objetos culturales del contexto axiológico. Pero como también sabemos, estos signos representan conceptos de la estructura cultural y sus sentidos corresponden a significados determinados por el contexto significativo de la estructura cultural. Pues bien, para el análisis de signos semejantes, la semiótica psicológica define tres disciplinas principales: la pragmática, la semántica y la sintaxis. La pragmática se ocupa de describir e interpretar las relaciones entre los signos y el pasú. Con rigor, la pragmática psicológica más exacta es aquella que se define por las correspondencias nociológicas y axiológicas entre el pasú y el objeto cultural, tal como ha sido representado en la figura 73. La semiótica estudia la relación entre los signos y los objetos que representan, es decir, trata de explicar los sentidos y significados de los signos. Desde luego, la semántica psicológica más exacta es aquella que explica los sentidos y significados de los signos como determinaciones del contexto estructural mediante un modelo estructural análogo al que sintetiza la figura 75. La sintaxis se dedica a analizar las relaciones de los signos entre sí, por ejemplo, las modalidades lógicas de los sistemas de signos o sus formas lingüísticas.
Ni qué decir, la sintaxis psicológica más exacta es la que se basa en la sistemática estructural de conceptos y en la facultad traductiva del sujeto cultural, tal como fue explicado en la primera parte y se ha simbolizado en la figura 14. A estas tres disciplinas clásicas de la semiótica, la sabiduría hiperbórea agrega la morfología psicológica, cuyo objeto consiste en estudiar las relaciones entre las formas arquetípicas puras y las formas concretas de los signos que las representan. Para ese fin, la morfología ha desarrollado técnicas de análisis estructural sobre la composición de los signos, las cuales se sintetizan en pasos específicos y pautas precisas, tal como se demostrará en E. Si reflexionamos ahora sobre algunas consecuencias del principio de la runa increada, se pondrán de relieve las diferencias esenciales que mantiene la rúnica noológica con la semiótica psicológica. Ante todo, hay que advertir que, por ser signos increados, no existe contexto significativo posible para las runas, ni en el macrocosmos ni en el microcosmos. A poco que se medite esta consecuencia de la runa increada, se habrá de admitir una importante conclusión. Sin contexto significativo no hay relación posible. Vale decir, las 13 más 3 runas increadas reveladas por Wotan a los virias no están en absoluto relacionadas entre sí, ni es posible efectuar realmente una conexión entre ellas. Ni siquiera es posible concebir tal conexión. Lo que ocurre es que, por efecto de la llave Kalachakra, existen signos rúnicos representativos de las runas increadas, los que sí pueden ser conectados entre sí. En el signo complejo Tirodingibur de la figura 85, por ejemplo, están conectados los signos rúnicos representativos de las runas Tir, Odal y Gibur. Pero los signos rúnicos son arquetípicos y por eso es posible su interconexión y son concebibles los más diversos tipos de relaciones semióticas, es decir, psicológicas. Las runas increadas, por el contrario, están fuera del alcance de lo psicológico, vale decir, no pueden ser ni aprendidas ni relacionadas por el sujeto anímico. Solo el yo, el reflejo del espíritu eterno, en su esencial instancia infinita, puede coincidir gnósticamente con las runas increadas. Mas, y en esto se sintetiza el misterio del origen, si el yo percibe a las runas increadas, se percibe a sí mismo. ¿Por qué? Respuesta, porque las runas increadas, como el viria, participan del infinito actual. De aquí que la gnosis de las runas increadas sea una experiencia extática del iniciado hiperbóreo y que la sabiduría hiperbórea afirme la existencia de 16 éxtasis rúnicos. Pero fuera del éxtasis rúnico, que es la experiencia noológica de cada runa increada, las runas no pueden ser relacionadas entre sí. ¿Por qué? Respuesta, porque no es posible relacionar el infinito actual que las ilimita. Ahora bien, si las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual y es imposible establecer una relación entre ellas, es claro que la rúnica noológica, la ciencia de los iniciados hiperbóreos, ha de carecer de sintaxis. Sin embargo, las 13 más 3 runas increadas constituyen la lengua de los pájaros, la lengua tirodal de los sidas leales de Agartha, revelada por Wotan en el libro de cristal. Estamos, pues, ante la presencia incomprensible de una lengua carente de sintaxis, en verdad, una paradoja causada por el infinito actual. Mas en tanto que elementos fundamentales de la lengua de los sidas leales, las runas increadas son significativas, por lo que la rúnica define una semántica noológica. Esta disciplina, cuyo conocimiento cultivan los caballeros tirodal, describe analógicamente el éxtasis rúnico y establece las pautas que deben seguir los iniciados hiperbóreos para aproximarse a su experiencia. Empero no es fácil comprender cómo puede tener significado una runa increada, careciendo de contexto rúnico,
sobre el cual contrastarse, de un paisaje que otorgue sentido a su presencia, de un entorno axiológico que determine su realce, etc. Respuesta. Las runas increadas son significados noológicos absolutos, vale decir, son significados existentes por sí mismos, que no requieren de nada exterior para ser y a los que, inversamente, nada exterior puede afectarlos. Las runas increadas son, pues, significados absolutamente indeterminados. Las runas increadas están ilimitadas por el infinito actual, y por lo tanto sus significados son ilimitados. Esto implica que la runa es, para el yo del iniciado hiperbóreo, todo el significado posible. La runa, en efecto, revela todo el conocimiento durante el éxtasis rúnico, o, si se quiere, no queda nada por conocer fuera de la runa. Pero si en el éxtasis de una runa podría experimentarse todo el significado posible, dado que su significado es absoluto, ¿cómo pueden existir una pluralidad de runas increadas? Es decir, ¿cómo puede ser cada runa todo el significado posible y existir simultáneamente? Respuesta, se trata aquí de otra paradoja real causada por el infinito actual. En verdad, al espíritu hiperbóreo encadenado por la clave genética le resulta imposible percibir extáticamente más de una runa increada, debido a la focalización de su yo infinito como Selbst. El Selbst, que es quien experimenta el éxtasis rúnico del iniciado, solo puede coincidir con una runa por vez porque su infinito actual la ilimita y separa absolutamente de las otras. Mas la runa no es el Selbst, se trata de dos seres diferentes, y por eso el Selbst se puede retirar de la runa poniendo fin al éxtasis. Es posible entonces experimentar otra runa que también será todo el significado posible, y sin embargo distinto de la runa anterior. En síntesis, la ignorancia de las runas increadas constituye su pluralidad y relatividad infinitas. La gnosis de una runa increada constituye el éxtasis del significado absoluto. Y aquí es donde debe buscarse el principio de la lengua de los pájaros, de la lengua tirodal de los iniciados hiperbóreos, de la lengua cuyas palabras no admiten sintaxis, pero expresan todo el significado posible. Es la sucesión de éxtasis rúnicos, el ir y venir del Selbst a las runas increadas, lo que constituye el hecho de la lengua tirodal. Una sucesión, un ir y venir, que es prueba del encadenamiento espiritual, una lengua que no tiene sentido más allá del origen, que no puede existir para un espíritu esfera normal, no revertido, para un espíritu hiperbóreo eterno e infinito, una lengua, en fin, que, en tanto sucesión de éxtasis rúnicos, es representada en la semántica noológica con el signo rúnico sieg. Ahora bien, no obstante las reservas que suscita una lengua cuya razón de ser radica en la caída y el encadenamiento del espíritu, su dominio es considerado prueba de la más elevada espiritualidad por la sabiduría hiperbórea. De allí que los caballeros tirodal se aboquen con ahínco al estudio de la semántica noológica y de la otra gran disciplina de la rúnica, la pontónica noológica, es decir, la ciencia de la construcción de puentes, la sabiduría de los pontífices hiperbóreos. Para sintetizar el objeto y alcance de ambas disciplinas, debemos observar que, mientras la semántica noológica estudia los éxtasis rúnicos y describe los modos de aproximación a su experiencia, la pontónica noológica implica la efectiva experimentación de las runas increadas y el dominio de la lengua tirodal. Es decir, que la semántica noológica constituye la teoría de la rúnica en tanto que la pontónica expone su praxis. Esta praxis de la pontónica noológica es la que a menudo hemos mencionado con el nombre de resignación. El dominio de la lengua tirodal y la resignación, en efecto, son una y la misma cosa.
Es el éxtasis de las runas increadas lo que permite al Selbst resignar los designios demiúrgicos. Por lo que vemos, la rúnica noológica define una semántica y una pontónica, pero carece de sintaxis. La semiótica psicológica, por su parte, posee semántica, sintaxis y pragmática, es decir, una disciplina que estudia y describe las relaciones entre los signos y el pasú. Un papel análogo al de la pragmática en la semiótica psicológica desempeña la ética noológica en la rúnica noológica. Con rigor, la ética noológica establece el enlace entre la semántica noológica y la pontónica noológica. Desde luego, por tratarse de disciplinas iniciáticas, tal enlace es necesario e inevitable, imposible de salvar. Ningún iniciado hiperbóreo, aunque comprenda con profundidad la teoría de la semántica noológica, podrá adquirir la praxis de la pontónica noológica sin aceptar los principios de la ética noológica. Como se expondrá en el siguiente artículo, la efectiva experiencia de las runas increadas requiere que el yo asuma una actitud ética previa. Artículo D. El principio cardinal de la ética noológica. Recordemos los dos pasos propuestos por Wotan para dar solución al problema del encadenamiento espiritual. Primer paso, despertar y orientar al yo mediante Tirodingibur, el signo del laberinto exterior. Segundo paso, revelar la salida secreta directamente al yo mediante la gnosis del laberinto interior. El primer paso consiste en comprender el significado del signo rúnico Tirodingibur, es decir, el primer paso está contemplado por la teoría de la semántica noológica. El segundo paso requiere que el yo conozca la salida secreta, el secreto del ángulo recto, vale decir, el segundo paso está comprendido por la praxis de la pontónica noológica. Primer y segundo paso vienen así a quedar bajo el alcance de la rúnica noológica. Observemos ahora la solución de Wotan desde otro punto de vista. Si bien se mira, será evidente que el Virya, que ha dado el primer paso y tiene su yo despierto y orientado, se enfrenta entonces a la pregunta: ¿qué debo hacer para liberar mi espíritu? Como se ve, se trata de una pregunta que sólo admite una respuesta ética. A esta pregunta, la ética noológica contesta con la única respuesta posible. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. Tal actitud ética ha de ser previa a la ejecución del segundo paso, o, con otras palabras, si el Virya no presenta una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado, no podrá conocer jamás el secreto del ángulo recto, ni conseguirá aislar su yo. El segundo paso estará vedado para él. Por otra parte, y aquí se vislumbra el alcance de la respuesta, la facultad de anamnesia sólo faculta a situarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo al yo gracioso luciférico. Quien no presente una actitud graciosa luciférica frente a los símbolos sagrados tampoco dispondrá de la facultad de anamnesia, ni así sea un iniciado hiperbóreo. Y quien no disponga de la facultad de anamnesia, así tenga aislado su yo en el arquemo noodal, no conseguirá construir la escalera caracol hasta el punto tau, hasta el origen. Los siddhas leales, al promover el estudio de la rúnica noológica entre los iniciados hiperbóreos, apuntan justamente a salvar obstáculos en esa dirección. Con la ética noológica, el Virya, despierto y reorientado, conocerá y adoptará la actitud graciosa luciférica. Con tal actitud frente a los símbolos sagrados se desarrollará su facultad de anamnesia y podrá aprender la pontónica noológica. Y con los principios y leyes de la pontónica construirá la escalera caracol, entre la plaza tau y el punto origen tau, y la escalera infinita entre el punto tau y el Selbst. La esfera ere, de voluntad egoica, por ejemplo, depende exclusivamente de la actitud graciosa luciférica del yo para formarse y crecer. Es claro entonces que la actitud ética previa al segundo paso se convertirá,
luego de la iniciación en la actitud ética permanente del iniciado hiperbóreo. La ética noológica describe la actitud ética previa del yo en el contexto de una tipología noológica del viria perdido, que será desarrollada en los próximos artículos. Para efectuar tal descripción y ofrecer la respuesta anterior, la ética noológica se basa en su principio cardinal. La runa increada es la verdad del viria. Al efecto de comprender el principio cardinal hay que establecer qué excluye y qué incluye. Lo que excluye es evidente. Todo lo que no es la runa increada no es verdad. En consecuencia, todo lo que no es la runa increada es mentira, un engaño, una ilusión creada por el demiurgo. Recordemos que la verdad del ente para el pasú procede de los designios demiúrgicos, del ser para el hombre revelado a la razón y esquematizado en la estructura cultural como enlace o relación. Esta verdad del pasú es diametralmente opuesta a la verdad del viria, pues mientras la runa increada existe por sí misma, absoluta, eterna e infinita, la verdad del pasú, como toda mentira, debe ser sostenida por la férrea voluntad del demiurgo. Los designios son afirmados y plasmados en los entes por el aspecto logos de el uno, en tanto que sus restantes aspectos sostienen y controlan la evolución del conjunto de entes del universo. El universo íntegro es, entonces, un engaño construido sobre el soporte fundamental de la demencial voluntad de el uno. Si, por caso, esa voluntad de manifestarse se apagase, sobrevendría el pralaya, el universo entero se desplomaría en la nada como toda mentira descubierta. Porque la mentira que no es necesita ser sostenida para aparentar ser, mas la verdad que es no necesita ser sostenida por nada fuera de su propio ser. La runa increada, que se sostiene por sí misma, es la verdad del viria, y todo lo que no es la runa increada no es verdad, es una ilusión creada por el demiurgo. Es claro que a la verdad del viria no es fácil aproximarse. La verdad del viria solo puede ser conocida durante el éxtasis rúnico, cuando el self coincide en el infinito actual con la runa increada. Todo lo contrario de la verdad del pasú, que solo requiere una mera percepción sensorial del ente para revelarse a la razón. ¿Y qué incluye el principio cardinal de la ética noológica? Respuesta. Durante el éxtasis rúnico, cuando el self experimenta el significado absoluto de la runa increada, todo lo que el self no es, de la runa es. Más claramente, durante el éxtasis rúnico, todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es, y por la verdad, el espíritu sabe que es. De aquí se deduce que, para la ética noológica, la verdad es una experiencia a priori de la libertad. La verdad puede ser experimentada por el yo en el éxtasis rúnico, aun estando encadenado. Contrariamente, sin conocer la verdad, no hay libertad posible del espíritu. Solo el dominio de la verdad del viria asegura el retorno al origen y la normalidad del espíritu esfera revertido. Solo la verdad permite conocer lo que ella no es y rechazarlo, tomando distancia de la mentira macrocósmica. El yo que tenga la verdad será libre y ningún yo será libre si no experimenta la verdad de la runa increada. Sin su verdad, el viria será engañado por el terrible secreto de Maya y acabará arrinconado en los más obtusos espacios de significación macrocósmicos, en otros mundos, extraños y lejanos. No será libre de regresar al origen ni de abandonar el universo de el uno. Para la ética noológica, la libertad del espíritu sin la verdad de la runa increada es una proposición carente de significado, una mentira más. Esta es la verdad. Por la gnosis de la verdad, la libertad, o sea, por la gnosis de la verdad de la runa increada, se asegura la libertad del espíritu encadenado. Hay, pues, dos conceptos de libertad diametralmente opuestos e irreconciliables. Uno es el de libertad ciega,
la creencia de que la ignorancia de las determinaciones macrocósmicas se traducen en un estado de libertad natural, es decir, el principio de libertad que formula la ética psicológica del Pasú. El otro concepto es el de libertad gnóstica, la libertad obtenida por el conocimiento de la verdad de la runa increada, es decir, el principio de libertad que enseña la ética noológica del Virya. Luego de su reversión y encadenamiento, de su actuación más acá del origen, la verdad ha quedado fuera del espíritu. De allí la importancia del éxtasis rúnico. Por la verdad el yo sabe qué es. Pero la verdad del Virya es la runa increada, que consiste en un significado absoluto. El éxtasis de la runa increada comprende todo el significado posible. Por eso el yo, además de saber qué es, durante el éxtasis rúnico, sabe también qué no es. Todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es. Tal es la consecuencia de la reversión y encadenamiento. El espíritu hiperbóreo, desde entonces, solo puede conocer la verdad de la runa increada, porque ella está más acá del origen y en el origen. El enunciado, todo el significado posible, debe entenderse para el espíritu revertido y encadenado. Más allá del origen, de donde ha venido el símbolo del origen compuesto por las 13 más 3 runas increadas, hay una realidad que escapa a la comprensión del espíritu revertido. Allí está la realidad del verdadero Dios de los espíritus hiperbóreos, al que es prudente referirse como el incognoscible. Al verdadero Dios no es posible conocerlo estando el espíritu revertido y encadenado. Sin embargo, las runas increadas proceden de más allá del origen, es decir, de la realidad del verdadero Dios. Si ellas son todo el significado posible que dispone el espíritu revertido, cabe preguntar si de algún modo las runas increadas no revelan al verdadero Dios, si el inconocible no está incluido en la verdad del Virya. Respuesta: si el espíritu, el self, el yo, lo reclama, el verdadero Dios se manifestará durante el éxtasis rúnico, pero no gnósticamente, sino volitivamente. Por eso no es posible conocerlo sino comprobar la acción de su fuerza, que refuerza la esfera Ere. La voluntad del verdadero Dios se denomina Paráclito, o voluntad graciosa del incognoscible. En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera Ere. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el Paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero en cambio transmutará la estructura psíquica del Virya, creando una esfera de voluntad egoica en torno del self. La esfera Ere, cuyo contenido es una energía extra aportada por el Paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios, que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo siempre dispondrá de la posibilidad de reclamar el auxilio del Paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel Virya que exprese una actitud graciosa luciférica. Vale decir, a quien haya recibido el mensaje carismático del Graal de Cristo Lucifer, el enviado del inconocible, y se haya alineado carismáticamente en su bando guerrero. Resumiendo, la ética noológica presenta al Virya el principio cardinal y le informa de la obligación de conocer la verdad y liberar a su espíritu cautivo. El Virya sabe desde entonces dónde está la verdad y dónde hay que ir a buscarla. El yo infinito, en el self, debe experimentar el éxtasis rúnico y conocer el significado absoluto de la runa increada. Debe reclamar también el auxilio del Paráclito, mas para ello es imprescindible dar el segundo paso. La ética noológica indica cómo darlo. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado.
Es fácil evaluar ahora la importancia de comprender en qué consiste esta actitud ética previa a la aislación del yo, es decir, qué debe hacer el yo para presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. La respuesta será ofrecida y explicada con detalle en los siguientes artículos. Solo agregaremos para clarificar el método expositivo, que a partir de aquí se ejemplificará sobre un hecho concreto, la degradación y deformación de los símbolos sagrados. Como caso general, vamos a tomar a Tirio de Ingibur, el signo laberinto exterior de Wotan, y vamos a demostrar, mediante un análisis morfológico, la deformación de una serie de signos laberinto exterior derivados de aquel. Esto se hará en el siguiente artículo, luego que se haya destacado la evidencia de la deformación. En los artículos posteriores se explicará que la causa reside en la degradación de los símbolos sagrados y se describirá al autor de todas las degradaciones análogas. La actitud lúdica del Viria perdido. Definiremos así al primer tipo de la tipología Averro, cuyos restantes exponentes son el sacralizante y el gracioso luciférico.